Bienvenidos de nuevo a su rincón favorito para descubrir los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy, amigos, tenemos un tema que honestamente nos ha tenido a todos con la boca abierta y los ojos pegados a las pantallas. Estamos hablando de un nombre que resuena con fuerza en el panorama turco e internacional, Can Yaman. Sí, ese actor que nos ha robado el corazón con su carisma, su talento y, seamos sinceros, esa presencia escénica que cautiva a cualquiera. Y hoy vamos a desvelar algo que ha causado un revuelo tremendo, una foto secreta de Can Yaman en su cuarto, y la conexión que esta instantánea parece tener con nada más y nada menos que Demet Özdemir. Prepárense porque esto se pone muy interesante. Si aún no lo han hecho, les invito desde ya a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. No se arrepentirán. Hace unas semanas, en medio de un silencio mediático que para muchos era casi ensordecedor, apareció en las redes sociales, de forma casi clandestina, una fotografía que desató la locura. Era Can Yaman, sí, estábamos seguros de ello. La icónica cabellera, esa mirada intensa, pero esta vez, la escena era diferente. No estaba en un set de filmación, ni en una alfombra roja, ni posando para una revista. La imagen lo mostraba en un entorno mucho más íntimo, su habitación. Y aquí es donde la trama se complica y la intriga se dispara, porque junto a esta foto, comenzaron a circular rumores, susurros y teorías que apuntaban a una persona en particular, Demet Özdemir. Para quienes siguen de cerca la carrera de Can Yaman, y especialmente sus inicios en la televisión turca, la conexión con Demet Özdemir es un tema que siempre ha estado latente. Ambos actores protagonizaron juntos Erkenci-Kuş, una telenovela que se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre ellos en pantalla era palpable, explosiva, y como suele suceder en estos casos, los fans no tardaron en especular sobre una posible relación fuera de los guiones. Durante la emisión de la serie, los rumores de un romance entre Can y Demet eran pan de cada día. Se les veía juntos en eventos compartiendo momentos, y aunque siempre mantuvieron una postura de buenos amigos y compañeros de trabajo, la intensidad de su conexión en la serie hacía difícil para muchos creer que solo fuera eso. Ahora, volviendo a esta foto secreta. ¿Qué la hacía tan especial? La imagen, aunque de baja calidad y como si hubiera sido tomada a escondidas o compartida en un círculo muy cerrado, mostraba a Can en un ambiente desordenado, relajado, pero lo que realmente encendió las alarmas fue un detalle minúsculo pero revelador. En el fondo de la imagen, apenas discernible, se vislumbraba un objeto. Y no cualquier objeto, sino uno que muchos asociaron directamente con Demet Özdemir. Al principio eran solo conjeturas, meras suposiciones de fans desesperados por reencontrar a sus ídolos juntos. Pero a medida que la imagen circuló y se analizó con lupa, la evidencia, para muchos, se volvió irrefutable. Se trataba de un pequeño adorno, algo decorativo, que algunos seguidores de Demet Özdemir reconocieron de inmediato. Una pieza que ella había mostrado en sus redes sociales en otras ocasiones, en su propio apartamento. Imaginen el revuelo. ¿Estaba Can Yaman en su habitación? Sí. ¿Había un objeto de Demet Özdemir en esa habitación? Aparentemente sí. La suma de estos dos elementos pintaba un cuadro muy sugerente. Estaba la foto mostrando un encuentro casual y amistoso. O quizás algo más íntimo, como un indicio de que seguían manteniendo una relación, secreta o no. El mundo digital es fascinante, ¿verdad? Una sola imagen, un detalle casi imperceptible, puede desatar una tormenta de especulaciones y teorías. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la expectativa siempre ha sido altísima. Sus seguidores los amaron como pareja en Erkenci-Kuş, y hasta el día de hoy, muchos anhelan verlos juntos de nuevo, ya sea en un nuevo proyecto o en la vida real. Esta foto, en este contexto, se convirtió en el combustible perfecto para reavivar esa llama de esperanza y curiosidad. Ahora, es importante ser cautos. En el mundo del espectáculo, las apariencias pueden engañar, y la información que circula en redes sociales a menudo es una mezcla de hechos, rumores y deseos de los fans. Sin embargo, la coincidencia del objeto y el hecho de que la foto pareciera ser privada, tomada en un entorno personal, le dio un peso extra a la hipótesis de que Can y Demet podrían estar más conectados de lo que aparentaban públicamente. Hemos visto a Can Yaman en relaciones públicas en los últimos años, y a Demet Özdemir también. Ambos han seguido sus carreras por separado, cosechando éxitos individuales. Pero la nostalgia de Erkenci-Kuş es fuerte y la química que compartieron sigue siendo recordada con mucho cariño.
Quizás esta foto sea simplemente una muestra de que la amistad y el respeto mutuo perduran incluso después de haber terminado un proyecto juntos. O quizás, solo quizás, sea un guiño a una relación que nunca terminó de disolverse del todo. Los detalles específicos sobre quién filtró la foto o cuándo exactamente fue tomada siguen siendo un misterio. Y esa opacidad es precisamente lo que alimenta aún más la fantasía y la especulación. ¿Fue un error? ¿Alguien cercano a Kanyaman la compartió sin querer? ¿O fue una filtración deliberada para generar revuelo? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son escasas. Lo que sí es innegable es el impacto que esta imagen tuvo. Los foros de fans, los grupos de discusión en redes sociales, los comentarios en las páginas de noticias de entretenimiento, todos se llenaron de conversaciones sobre esta foto. Se debatían las pruebas, se analizaban los ángulos, se compartían otras imágenes de The Method of the Mir para comparar el objeto en cuestión. Fue un verdadero frenesí digital, un ejemplo más de cómo las celebridades, y en especial las parejas de ficción que enamoran al público, generan una conexión tan fuerte que trasciende la pantalla. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen misterio? ¿A quién no le intriga la posibilidad de que dos personas que compartieron una conexión tan especial en la ficción, sigan teniendo algún tipo de vínculo en la vida real? Kanyaman y The Method of the Mir nos regalaron momentos inolvidables en Erkencikus, y ese recuerdo se ha quedado grabado en el corazón de muchos. Por eso cualquier indicio, por pequeño que sea, de que esa conexión podría seguir viva, es recibido con entusiasmo y una dosis de esperanza. La foto secreta en su cuarto con ese detalle que apuntaba a The Method of the Mir, se convirtió en un símbolo. Un símbolo de la persistencia de las relaciones, de los lazos que se forjan en el trabajo y que a veces, solo a veces, se fortalecen con el tiempo. O tal vez sea simplemente una coincidencia, una interpretación errónea de un objeto común. Pero la magia de Hollywood, o mejor dicho, de la industria del entretenimiento turco en este caso, radica en esa capacidad de crear historias que van más allá de la pantalla, que se filtran en la vida de los fans y generan estas conversaciones apasionadas. Analizando un poco más a fondo, podemos pensar en la presión que enfrentan las figuras públicas. Mantener una vida privada en la era de la hiperconexión es un desafío monumental. Cualquier desliz, cualquier imagen que escape al control, puede ser analizada al milímetro y generar interpretaciones que quizás no se ajusten a la realidad. En el caso de Kanyaman, que ha sido objeto de mucha atención mediática, cada uno de sus movimientos es observado con lupa. Y si a eso le sumamos la conexión con The Method of the Mir, una actriz igualmente querida y seguida, el cóctel explosivo está servido. Podemos imaginar la escena, Kan en su espacio personal, relajado, quizás compartiendo un momento con alguien, y de repente, una foto que con un simple detalle se convierte en noticia mundial. El poder de las redes sociales es inmenso para bien y para mal. Permiten la conexión instantánea, pero también la difusión rápida de información, a veces sin verificar del todo. Lo importante al final del día, es disfrutar del trabajo de estos artistas. Kanyaman sigue triunfando en sus proyectos y The Method of the Mir también. Han demostrado su talento y su profesionalismo, y eso es lo que deberíamos valorar principalmente. Sin embargo, es innegable que la especulación sobre sus vidas privadas añade un toque de morbo y entretenimiento a su figura pública. Esta foto secreta en su cuarto con la conexión a The Method of the Mir, es un capítulo más en la fascinante historia de estas dos estrellas. Un capítulo que deja muchas preguntas abiertas y que seguramente alimentará la imaginación de sus seguidores durante mucho tiempo. ¿Volveremos a verlos juntos en pantalla? ¿Tendrán alguna interacción pública que confirme o desmienta estos rumores? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguimos atentos a cada movimiento, a cada detalle, porque en el mundo de las celebridades, nunca se sabe cuándo una imagen aparentemente inocente puede desatar una tormenta de rumores y confirmaciones veladas. Y nosotros desde estaremos aquí para contárselo todo con el mismo entusiasmo y la misma curiosidad que ustedes. Para recapitular, hemos hablado de la misteriosa foto secreta de Kanyaman en su habitación, un detalle que ha desatado una ola de especulaciones sobre su conexión con The Method of the Mir. Recordamos la química que compartieron en Erkencikus, los rumores que surgieron en ese entonces y cómo esta nueva imagen ha reavivado esas esperanzas y teorías entre los fans. Analizamos la importancia de los detalles en el mundo digital y la presión que enfrentan las figuras públicas. Y ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Qué piensan sobre esta foto?
¿Creen que hay una conexión real entre Can Yaman y The Method de Mir? ¿O creen que todo es una interpretación excesiva de los fans? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Anímense a compartir sus pensamientos. Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante y entretenido como a mí me ha gustado hacerlo para ustedes, no duden en regalarme un grandioso me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Can Yaman, de Method de Mir o simplemente del chismecito del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita. No se pierdan nuestras próximas exclusivas y misterios revelados. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más entretenimiento. Hasta la próxima.